Él es quien nos permite alabarlo, quien pone ese deseo en nuestros corazones de cantarle, de cantar y de exaltar su nombre. Es Él, es por su gracia. Es por su gracia, y precisamente el atributo que hoy vamos a ver es precisamente su gracia. ¿Ok? Entonces yo les diría, ¿qué creen? ¿Recuerdan que hablábamos de que nuestra serie no sabíamos si iba a tener más episodios? Pues sí, tenemos uno más. El Señor es bueno, y en ese atributo de bondad que veíamos, ¿recuerdan? El domingo pasado, pues hoy tuvo la bondad de permitirnos nuevamente estar congregándonos. Nos permite nuevamente estar juntos en un solo espíritu, y así como lo hacíamos ahorita, ¿no? Nos permite juntos en un espíritu alabarlo, exaltar su nombre, juntos como iglesia, como su cuerpo, ¿sí? Es hermoso escuchar la alabanza, es hermoso escuchar a tu hermano al lado cantando, levantando alabanza a Él. Y también, pues hoy nos permite juntos seguir conociéndolo más, nos permite que lo veamos, se revela a nosotros a través de un atributo más de los tantos que Él tiene, el atributo de la gracia de Dios. Cierra tus ojos y acompáñame a orar por este mensaje que vamos a recibir de parte de nuestro Señor. Padre Celestial, Padre amado, hemos podido ver tus atributos, Señor, conocerte a ti, conocerte más, Señor, a través de tu bondad, a través, Señor, de tu omnisciencia, tu omnipotencia, Señor. Te hemos conocido de tu amor, de tu justicia y rectitud, Padre mío. Hemos ido caminando, Señor mío, reflexionando, conociéndote más, Padre. Y hoy vamos a ver realmente, Señor, que cómo aplicas todos tus atributos de manera conjunta. Todo, Padre, en ti es orden, todo es sincronía. Y por medio de tu gracia, Señor, nos aplicas esos atributos. Tu bondad, Señor, es aplicada por gracia para nosotros. Derrama tu gracia hoy, Señor, para que este mensaje, Padre mío, llegue a nuestros corazones. Para que este mensaje, Señor mío, quite lo que estorba. Para que este mensaje nos transforme, Señor mío, y que podamos, Señor, seguir caminando al lado tuyo, Señor, guiados por ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Muy bien. Pues no sé a ustedes, amados, pero a mí todos los atributos me han fascinado. Cada atributo nos muestra algo, cada atributo nos llena, ¿sí? Y me han llevado a convencerme de que debemos analizarlos, estudiarlos y seguir conociéndolos cada vez más, seguir. Pero en especial, yo creo que nos debe de hacer que caigamos de rodillas delante de Él. Porque el día que recibiste a Cristo en tu corazón y te convertiste a Él, fue precisamente porque quien te compartió el evangelio de la gracia de Dios, al compartírtelo y tú al escuchar y haber recibido por fe, haber recibido fe más bien por parte del Señor, Dios mismo te permitió tener ese entendimiento, entender su gracia. El día que te convertiste, quien te compartió, espero que lo haya hecho así, que te haya explicado que es por gracia. Es por gracia que recibes salvación, que recibimos salvación, ¿sí? Dios mismo nos permite entender eso, que la redención es por su gracia. La redención que recibimos es por su gracia, ¿sí? ¿Qué es la redención? ¿Recuerdan? ¿Qué es redención? ¿Sí? Cuando decimos nosotros que somos redimidos,
es porque éramos esclavos, porque estábamos sujetos a un castigo, ¿no? Eterno, a la muerte. Por cuanto todos pecamos, ¿no? La palabra dice, por cuanto todos pecaron, y yo digo, pecamos porque todos pecamos, ¿no? Y hemos sido destituidos de la gracia de Dios, y la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, ¿no? Entonces, ahí podíamos entender que nosotros teníamos un destino. Estábamos muertos, ¿no? Lo habíamos platicado. Y la redención es esa precisamente, que Dios entregó su vida, Jesucristo entregó su vida a cambio, ¿no? A cambio de la nuestra, ¿sí? Para que nosotros no muriéramos eternamente, Él hizo ese sacrificio en la cruz, y eso es la redención, ¿no? Como cuando vamos, si traes una tarjeta de cliente frecuente, ¿no? Y te va dando puntos, haces que los redimes, ¿no? Los cambias por algo. Así Él cambió, Él puso su vida por nosotros. Por eso es que nosotros, cuando hemos recibido al Señor en nuestro corazón, cuando hemos creído en ese sacrificio, hemos aceptado ese regalo de Él de salvación, somos redimidos, ¿ok? Si te predicaron un evangelio diferente, yo te diría, pues a lo mejor sí, te dijeron y creíste solamente, ¿no? Porque te dijeron que ibas a tener a lo mejor descanso, porque ibas a resolver tus problemas, porque iba a cambiar tu situación económica quizá, ¿no? A lo mejor fue un momento de que, yo estoy necesitando, y entonces en ese momento lo conociste, o que ibas a ser sanado. Pero si no te mostraron que eras un pecador y que por tal causa tenías ese destino marcado, como lo hablábamos, entonces faltó algo. Porque si no, entonces no puedes entender la gracia, ¿sí? Porque muchas veces creemos que lo merecemos todo, ¿no? No, pues es que yo merezco tener un buen trabajo, yo merezco estar bien, yo merezco estar sano. Y la realidad es que no lo merecemos. El que nos da todas esas cosas es Él. Y es precisamente por su gracia, ¿sí? Es por gracia, porque Él lo dice. ¿Qué merecíamos? La muerte, ¿no? Eso es lo que realmente el hombre merece por pecar. Y porque todos somos pecadores, ¿no? Eso es lo que realmente merecíamos. Pero Él, con ese amor, ¿sí?, nos mandó al Salvador. Sabía que estábamos así perdidos y que necesitábamos quien nos salvara. ¿Porque un muerto se puede revivir solo? No. Ya cómo se va a ayudar, ¿no? Ya ni echarle ganas para a lo mejor alcanzar, no sé, el diabético, la insulina, o para operarse, ¿no? O sea, el que ya está muerto necesita que lo carguen, ¿no? Y lo lleven a enterrar. Pero si todavía hay tiempo, a lo mejor el que llega y hace el RCP, lo resucita y lo sube a una ambulancia, todavía a lo mejor, ¿no? ¿Sí? Pero cuando ya estás muerto, dicen, ya no hay más que hacer, ¿no? Pero el único que sí pudo hacer algo con nosotros, con nuestra vida, fue Él. Él fue el que llegó y nos salvó. Y eso fue lo que nosotros debimos haber entendido el día que nos convertimos. Que estábamos muertos en pecados, en delitos que habíamos cometido, y que necesitábamos aceptarlo a Él como el único y suficiente Salvador. No hay más. El único y suficiente Salvador y Señor de tu vida. Si no fue así, entonces no te estaban mostrando el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia, que es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Como lo dice Pablo en nuestro primer versículo, Hechos 20:24. Vamos a Hechos 20:24. Y si quieren, lo hacemos igual por orden, si les parece. Hechos 20:24, empezamos con Miguel, ¿sí? Luego el 32, Andrés. De ahí Efesios 2:8, Gaby, Raúl.
Efesios 2, 5 y 9. Max. Efesios 2, del 6 al 8. Juan 13, David. Juan 13, 35. ¿Sí? Evangelio de Juan, el 13, 35. Si quieren Biblia, ¿qué hay? ¿Quieren? ¿Sí? Gracias. Lucas 6, 32 al 33, please, porfa. Hermana Andrea, Lucas 11, 11, por favor. Nuestra hermana Eve, Juan 13, 34. Marco, Juan 15, 12, por favor. Leti, doña Leti, Juan 1, del 16 y 17, por favor. Y cerramos nuevamente con Miguel, Romanos, ¿te parece? Sí. Romanos 5, 20. Ya final. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué dice Hechos 20, 24? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? El Evangelio de, ¿qué les decía? De la gracia, ¿no? De Dios. Ese es el Evangelio verdadero. El Evangelio de la gracia de Dios, como lo dice Pablo. Se lo estaba diciendo a la iglesia de Mileto en un discurso de despedida muy emotivo, donde muchos, se dice ahí, que se colgaron del cuello de Pablo y lo besaron con gran llanto y doliéndose en gran manera por las palabras que Pablo estaba pronunciando, pues les decía que seguro no lo verían más, no verían más su rostro, no verían más su rostro. Él ya sabía, ¿no?, qué iba a suceder, a lo que venía después. Y como les dice Pablo, ¿no?, cuando habla del ministerio que recibió del Señor Jesús, que es para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí lo dice Pablo, ¿no? El Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ese es el Evangelio de Cristo. ¿Sí? No es que sean dos. Es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de la gracia. Es lo que habla el Evangelio. ¿Sí? Y velo cómo lo vuelve a mencionar ahora en el 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. ¿Ya vieron? Habla, hace énfasis nuevamente, ¿no?, en la gracia de Dios, en el Evangelio que habla de su gracia y en la palabra de su gracia, ¿no? La palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esa palabra de su gracia es la que tiene poder, no solo para edificarnos, amados, sino que dice, para sobre edificarnos, ¿no? Así lo dice, para darnos herencia con todos los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los apartados, ¿no? Los apartados para Él, a los que Él ha escogido, a los que ha escogido y que Él aparta. Esa herencia, esa sobreedificación, no nada más edifica, sino sobreedifica, esa grandeza, eso que va a ser, esa gran herencia es para los santificados, ¿no? Así lo dice. Así que entonces, amado, ¿cuál es el evangelio que debemos compartir? El evangelio de la gracia, ¿sí? Que es precisamente el evangelio de Jesucristo. Ojo, no hay dos evangelios diferentes. Es el mismo. No vayan luego a decir, no, el pastor dijo que es el evangelio de la gracia. No, el de Cristo no. Ese es el mismo, ¿no? El evangelio de Cristo es el evangelio de la gracia de Dios, ¿ok? El evangelio de las buenas nuevas que hablan de Cristo, ¿sí? Que es exactamente la mejor manera de entender y poder ver esa gracia de Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo y esa obra redentora de la que hablábamos, ¿sí?
¿Te das cuenta, amado? Porque sí es muy importante meditar en este otro atributo del Señor, porque es por su gracia que nosotros somos salvos. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Por gracia es que somos salvos. Y lo vamos a ver ahora. Efesios 2:8, que precisamente es el que nuestro hermano Andrés nos compartía, ¿no? Efesios. Y seguramente lo encontraste tú también, hermano, porque pues es donde mejor Pablo explica la gracia, donde podemos entenderla. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Aquí es donde entramos al punto medular de este atributo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. La gracia de Dios permitió que fuéramos salvos, amado. Esa gracia permitió que Dios hiciera un pacto con el hombre, un pacto con nosotros para poder salvarnos por medio de la fe. ¿Qué es por qué por medio de la fe? Por medio de creer en Jesucristo. De creer en Jesucristo, que es lo que decíamos, el medio de gracia, ¿sí?, de Dios. El medio de gracia que utilizó es Cristo precisamente. Es la máxima expresión de la gracia de Dios para con los hombres. Y algo que dice, como dice que no es de nosotros realmente. La salvación, lo que sucedió, lo que se hizo, pues no fue realmente por nosotros, no fue por ningún mérito que nosotros hayamos tenido, ¿sí?, sino que es un don de Dios, un regalo que Él decidió darnos, un regalo hermoso de parte de Dios, ¿sí? Y esto pues nos lleva a definir la gracia de la siguiente forma, ¿no?, que ya hemos pronunciado muchas veces y que seguramente pues muchos ya lo tienen presente, ¿no?, y la recuerdan. Aquí ahorita que está Max, recuerdas que hablábamos de que era la gracia, ¿no?, sí, en nuestro discipulado. La gracia es ese don precisamente, ese regalo inmerecido de Dios para los hombres. Un regalo que Dios nos da solamente, ¿por qué? Por su bondad, porque es bueno. ¿Se dan cuenta cómo aplica su bondad, lo que veíamos el domingo pasado? A través de su gracia, ¿sí?, de su gracia. No porque nosotros mereciéramos algo, porque a decir verdad, pues no nos merecíamos ese regalo, ¿no? El gran regalo es que Dios se hizo hombre, padeció en la cruz para redimirnos, para tomar nuestro lugar y pagar por lo que nosotros sí realmente merecíamos, lo que nosotros teníamos que pagar. Él pagó por sustitución el castigo de nosotros, ¿sí? Él dijo, no, que no paguen, yo pago. Nosotros en verdad debíamos pagar eso y Él lo pagó. Qué gran regalo, ¿no? La redención de Cristo. Cuán grande es su gracia para con los hombres, amado. Qué grande es su gracia para con los hombres. Lo veíamos el domingo. La bondad de Dios es ese atributo que Él tiene, es bueno, y que se había manifestado a nosotros, también lo decíamos, ¿no? En Cristo Jesús precisamente. Pero ahora vemos precisamente cómo su gracia es la aplicación de esa bondad, ¿sí?, hacia nosotros, aunque no fuéramos merecedores, aunque no lo merecíamos. ¿Recuerdas que decíamos eso, no? Podemos ver la bondad de Dios en dos formas, ¿sí? ¿Quién se acuerda? Que vimos dos formas de analizar su bondad, ¿no? Una que era cómo la aplicaba a sus criaturas, exactamente, a su creación, sustentándola, sin importar ahí, era para quién, para todos, ¿no? Hablamos de para toda su creación. Es la forma en la que Él sustenta, no importa si son creyentes o no. Y lo decíamos, no importa si es budista, si es musulmán, ¿no?, si es ateo, de todos modos, les decía, ¿no?, pues comen de lo mismo,
que comemos nosotros, ¿no? En la tierra, del fruto de la tierra. Para ellos también sale el sol, ¿sí? Esa es la gracia de Dios también, extendida para ellos. Su bondad aplicada para sostener su creación, sus criaturas. No nada más a sus hijos, sino a todo lo que creó, Él lo sigue sustentando, ¿no? Y la otra, ¿recuerdan cómo aplica esa bondad para sus hijos? Exactamente, a sus hijos. Y es precisamente lo que podemos ver y que nos deja entender esa bondad aplicada como una gran bendición para salvarnos, ¿sí? Entonces, al momento de que Él aplica esa bondad para nosotros, para los que hemos creído, a los que por fe creemos y aceptamos, entonces es cuando su bondad se derrama en nosotros por gracia, ¿sí? Vemos que es esa bondad Él la pone a los que tuvimos fe en Cristo, aunque no seamos dignos, aunque no seamos merecedores de recibir ese regalo, Él decide dárnoslo. Y eso es precisamente por su gracia. Es por su gracia, ¿ok? Y su gracia, si se dan cuenta, es una gracia, yo le diría, extendida. Porque no nada más es para sus hijos, sino que el regalo está para todos, está para todos, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo más tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Para todos, pero es todo aquel que cree en Él, en Cristo. Este regalo Él lo pone así, para todos. Aquí está, yo ya morí por todos, pero acuérdense, siempre hemos dicho, hay una condición: solamente acéptalo, recibe el regalo, ¿sí? Recíbelo. Y sabemos que hay quien no lo quiere recibir, ¿no? Yo ya lo hice, dice el Señor, ya se lo regalé, tómenlo. Pero hay quienes no lo quieren tomar. Ahí está, vayan, ¿no? Ya está, reciban. Y muchos no lo quieren tomar. Y si te regresas 3 versículos, amado, ahí en Efesios, estábamos en Efesios 2:8, regrésate al 5, por favor, que le toca a... ¿Quién quedamos? Raúl. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Se dan cuenta? Aún estando nosotros muertos en pecados. También lo veíamos, ¿no? El domingo pasado, ¿recuerdan? Que nosotros ya estábamos muertos, ¿no? Y lo repetíamos hace un momento. No nos rescató moribundos, No nos rescató así como que, ya, como decíamos de la imagen del agua, ¿no? Que metió la mano y te sacó. No, realmente ya estábamos muertos, ya ahogados, ¿sí? Ya éramos un cuerpo ahí inerte por nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos revivió, nos dio vida, ¿no? Juntamente, aquí lo dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y pone entre paréntesis Pablo, por gracia sois salvos, ¿no? Por gracia sois salvos, porque Él decidió darnos la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Esto es algo hermoso en verdad. Y entonces, la gracia de Dios, ¿cómo la podemos entender? Cuando vemos que Dios decide salvarnos, a pesar de que no lo merecíamos, a pesar de nuestras rebeliones y desobediencia, Dios dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Porque si nosotros nos hubiéramos podido salvar a nosotros mismos, pues entonces ya no sería necesaria la gracia, no hubiera sido necesario que Cristo muriera, ¿no? Sino que serían necesarias, pues sí, ahora sí, ciertas obras, ¿no? Para alcanzar la salvación. Y entonces ya no sería por gracia la salvación, sino por obras. Pero sabemos que nuestras obras nunca, hiciéramos lo que hiciéramos, esfuerzo que le metiéramos,
al final. Y lo platicábamos ahí en el chat, ¿no, Leti? Cuando mandaste por ahí un mensajito. Pues sí, es que no es, pues nosotros no son nuestras fuerzas, ¿no? Nosotros no podemos, tenemos que buscarlo a Él, ¿no? Y después del 2.8, ¿qué dice, amado? El 9. El 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí está, ¿no? La salvación no es por obras. Entonces, Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia, repítanlo conmigo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amado, ese versículo yo te diría, memorízalo. Cuando tú le compartas a alguien, es importante. Ese es el evangelio de la gracia. Que entienda que no es por sus obras, porque desafortunadamente nos han hecho creer, ¿no? El mundo, que lo que les decía, que merecemos todo, porque somos buenos, ¿no? Simplemente por ser humanos, por ser creación de Dios, ya nos merecemos todo. Y no es así, ¿no? Que por hacer buenas obras podemos obtener, y no es por tus obras, porque no hay bueno ni uno solo, ¿no? Ni uno solo hay, dijo el Señor. ¿Quién podría decir hoy aquí que no es pecador? El que dijera yo, entonces ya pecó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mentiroso, ¿no? O sea, el que diga, no, yo no he pecado, híjole, ¿qué crees? Acabas de pecar, porque claro que has pecado. Todos hemos pecado, ¿no? Y lo dice su palabra. ¿Están de acuerdo? Entonces, es por gracia, no por obras, porque ninguno de nosotros alcanzaría esas obras que Él sí alcanzó. Ninguno de nosotros podría ser obediente de la manera que lo hizo el varón perfecto, que es Cristo Jesús, ¿sí? Y Él, precisamente, ¿qué hizo? Ganar nuestras almas. Con esas obras, con esa obediencia, Él ganó esas almas. Él las arrebató de la muerte, ¿sí? Esas almas que iban hacia el infierno, hacia el fuego, Él sí las rescató. Él nos rescató. Estábamos muertos, amado, andando en tinieblas, en las tinieblas del pecado. Pero Jesús, juntamente con Él, como dice Pablo, ¿no? Nos dio vida, nos resucitó. Y Efesios 2:6, nos regresamos otros dos. Por ahí es, ¿quién sigue? 2, Efesios 2, del 6 al 8. Prince, ¿no? Ah, no, Max, perdóname, íbamos así. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué dice del 6 al 8, Max, porfa? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Ahí lo leemos ya todo junto, ¿no? Del 2 del 6 al 8. Lo menciona ahí 2 veces, ¿no? Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar, imagínense qué hermoso, ¿no? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde vamos a estar sentados, amado? En los lugares celestiales, ahí con Cristo, para mostrar en los siglos venideros, ¿no? En lo que viene, las abundantes riquezas de su gracia. Igual, esas riquezas abundantes son de su gracia, porque son de Él, y las quiere compartir con nosotros, aunque no las merecíamos, ¿sí? Por eso dice, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad. Nuevamente vemos atributo de bondad para con nosotros en Cristo. ¿En quién? En Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe de creer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Dios, amado. Por su gracia fuimos salvados. Y yo te quiero decir algo. Si por gracia recibiste salvación, también debemos andar como anduvo Cristo y dar por gracia lo que por gracia
recibimos, ¿no? Lo que hemos recibido, nosotros también lo tenemos que dar. Debemos compartirle el evangelio de la gracia al que no lo conoce. Debemos de amar a los hermanos para mostrar que somos sus hijos, ¿no? Que somos hijos de Dios. Así se los dijo, ¿no? A sus discípulos. Juan 13:35. David. Juan 13:35, por favor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. ¿No? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero un amor como el que nos enseñó Jesús, amado, a través de la gracia. Debe ser así, ese es el amor que Él nos enseñó, ¿no? Él pudo decidir no salvarnos o no hacer el sacrificio, ¿no? Por la forma en la que éramos, porque Él es santo también, ¿no? Lo hemos dicho, otro atributo, santidad. Y al vernos cómo pecamos, cómo desobedecemos, cómo le dimos la espalda, pudo haber decidido, ¿no? Pues ya, aplica la justicia y vámonos, punto. Pero nos amó, a pesar de nuestra condición pecaminosa, a pesar de la perversión del hombre, de cómo el hombre se pervirtió, a pesar de nuestra forma de vivir, amado, Él decidió amarnos. Eso es la gracia, y así debemos amar nosotros también, con gracia. Dar amor, aunque a nuestros ojos, así, igual, podamos ver a alguien y dices, no se lo merece, ¿no? ¿Cómo se comporta? No, yo no. Yo no lo amo. Señor, a él quítamelo, ¿no? Yo voy a cumplir, pero no, no. Imagínate, si nosotros, si lo hacemos así, pues, ¿a cuántos quisieras amar? Realmente, si Dios lo hubiera hecho así, imagínense. No, pues no. Nos quita, ¿no? Señora, no, David, no, ¿cómo crees, man? Vámonos, ¿no? Y nos hubiera quitado a todos. Entonces mejor hubiera aplicado su justicia, ¿no? Porque ¿quién se puede medir con la santidad de Dios? No, pues no. ¿Quién sería digno? Nadie. Él nos vería y diría, no, adiós, fuera, ¿no? Entonces, así, amado, nosotros debemos amar, porque tampoco lo merecíamos nosotros, y Él nos amó. Y Jesús nos lo deja ver y nos da las indicaciones para poder dar por gracia, para amar aún al que no nos cae bien, con el que no hay empatía, el que es difícil de amar, ¿no? Dice, sí me cuesta mucho trabajo amarlo, ¿no? Aún, ¿qué nos dice? Por el enemigo debemos orar, ¿no? Y de esa manera todos conocerán que somos sus discípulos. Así podemos verlo en el Evangelio de Lucas también, Lucas 6, 32 y 33. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Que también los pecadores hacen lo mismo. ¿Se dan cuenta? Si amas a los que te aman, pues ¿qué mérito tenéis? Los pecadores hacen eso también, ¿no? Aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien nada más, ¿qué mérito tenéis? Vuelve a preguntar, porque también los pecadores hacen lo mismo, ¿eh? Así que, amado, yo te diría, si alguno de nosotros puede jactarse de alguna buena obra a alguien o algo, ¿sí? Pues realmente tendrías que ver si lo estás haciendo para quién, ¿no? O sea, si en verdad para que sea una obra como la del Señor, pues no nada más se queda en a los que amas, ¿no? Sino hacerlo también a los que no amas. Mostrarle amor al que es difícil amar, ¿sí? Y también lo dice Lucas 11:11, hermana. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, y en lugar de pescado le dará una serpiente? Amén. ¿Se dan cuenta? Yo te diría, amado, el Señor te dio vida, ¿no?
no muerte, amado. El Señor nos da vida, ¿no? Eso es lo que Él, a quien se lo pide, a quien se arrepiente, a quien clama, le da vida. No le dice, por haber creído entonces te voy a matar. ¿Cómo? ¿No? Si Él lo prometió, Él así lo dio, esa es su gracia. Aunque no lo merecíamos, Él nos dio vida, amado. No lo merecíamos muerte y nos dio vida. De esa forma debemos darnos nosotros también. Como lo dice aquí también Lucas 11, ¿no? No solo a los que nos hacen bien, sino Lucas 6, ¿no? 32, 33. No solo a los que nos hacen bien. ¿Qué mérito tendríamos? Si dijeras, no, es que yo a mi familia la tengo muy bien, el mundo que gire mientras los míos estén bien, yo puedo estar tranquilo. Yo cumplo con mi ministerio, ¿no? Mi primer ministerio es que esté bien mi familia, ¿Y qué mérito tiene eso, mano? ¿No? O sea, yo diría, ¿y qué? ¿Te jactas de eso? No, sí, mis hijos tienen todo. Yo le doy todo a mis hijos. Pues sí, eso también lo hace el pecador, Checa a tu vecino de al lado y también trabaja para darle a sus hijos, ¿no? También van a la escuela, también tienen que comer. Entonces, ¿qué te hace diferente? ¿Qué mérito tiene eso? Pues eso no nos debe de llenar, ¿no? Sería vanagloria eso, nada más. Lo dice el Señor, ¿qué padre si su hijo le pide pan, le daría una piedra? O si un pescado, en lugar le daría una serpiente, ¿no? Nadie, en verdad. Eso lo hace cualquiera. No tiene ningún mérito, ¿no? No tiene ningún mérito. Hasta los pecadores aman a los que los aman. Hacen el bien a los que les hacen el bien. Lo que nos llama el Señor a hacer en verdad, ¿sí, amado? Es precisamente aplicar la gracia en el amor, como lo hizo Él con nosotros. Juan 13, 34, ¿está? Sí, ¿no? Ok, Juan 13, 34 y Juan 15, 12, ¿también lo puse? Sí. Ok, nos dice, ¿no? Este mandamiento nos ha dado el Señor. Luego que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén, amén. ¿Ven? Y 15, 12, ¿qué dice? 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Así es, practicando el amor a los demás. Pero ¿como quién dice? Como Él nos ha amado. ¡Wow! Eso está todavía más difícil, ¿no? Porque Él nos amó hasta la muerte, hasta dar su vida. Ahí sí nos puso demasiado alto, ¿no? El estándar el Señor. Híjole, ¿estaríamos dispuestos a dar nuestra vida? Pues si llegamos a ese punto, ya estaríamos pues a la altura del varón perfecto, ¿no? Porque la realidad, hoy a lo mejor lo podemos decir, pero a veces no estamos dispuestos ni a dar, ¿no? A veces nada. O sea, no, espérate, pues esto es mi dinero, ¿no? Esto es mi coche, esto es mi... No, espérate, esto es para mis hijos. Entonces, después de decir dar la vida, está todavía más difícil, ¿no? Precisamente dirías, no, ¿y mis hijos quién los va a cuidar? No, que se defiendan ellos, vámonos, ¿no? Vénganse. No podríamos, ¿no? Qué difícil amar como Él lo pidió, como Él nos enseñó. Por eso es que la gracia, ¿se dan cuenta? Es de Él. Prácticamente Él es el único que lo pudo hacer, amado. Y termino citando lo que dijo Juan, en Juan 1, 16 al 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. De su plenitud tomamos todos. Ahorita lo cantábamos, ¿no? Cristo Jesús, eres mi plenitud. Porque Él tiene toda esa plenitud
que nos puede hacer a nosotros también sentir plenos, ¿no? Jesucristo trajo, como dice aquí, la gracia y la verdad, ¿no? Esto es verdad, lo que dice Él, lo hizo. ¿Por qué decimos que es verdad? Porque Él sí lo hizo. Lo que prometió, lo cumplió. Y gracias a nuestro Señor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué dice Romanos 5:20? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, amado. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Y ese es un don de Dios, ¿no? Lo leíamos. Es un regalo por gracia, por el cual nosotros hoy podemos alcanzar la vida eterna. La gracia de Dios es la muestra más grande de su amor hacia nosotros en Cristo Jesús. ¿Y por qué dice el Señor que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Pues lo vemos desde un principio. Adán y Eva pecaron, pero no fueron en ese momento, no los extinguió, ¿no? El Señor, ¿sí? El Señor en ese momento no aplicó tal cual ese castigo. Y lo dice Lamentaciones, lo que escribió Jeremías en Lamentaciones, ahorita me acordé. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amado, yo te diría, ¿hubo pecado? Sí, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Recuerdan lo que decíamos? En el momento que Adán y Eva pecaron, en ese momento sobreabundó la gracia de Dios, porque hasta este momento seguimos existiendo todos. El Señor de inmediato, ¿sí? Aunque les aplicó, aléjense, ¿sí? Ya no pueden estar aquí porque tomaron esa decisión. Fueron expulsados del Edén. Había gracia todavía, sobreabundó la gracia, los siguió sustentando, siguió dándoles una forma para comer, no como Él lo quería, ¿sí? Él hubiera querido que estuvieran comiendo ahí de Él, sin matar, sin sudor, estar junto con Él. Tuvo que sobreabundar su gracia para no consumirlos. No los consumió en ese momento, ¿sí? Sino que planeó la salvación. Sobreabundó de inmediato, sobreabundó la gracia, ¿sí? Y bueno, no tenía esto ya. Aquí el mensaje iba a terminar aquí, pero en la mañana que estaba leyendo y que mi esposa me estaba cortando el cabello, me llegó a la mente algo que dice: ¿qué diferencia hay en la gracia de Dios y cuando decimos estar en gracia? Estar en gracia. Y me llevó a reflexionar, dije, ¿es diferente, no? Estar en gracia y la gracia. Yo con esto precisamente, ¿no? De que reflexionaba cómo sobreabundó la gracia, lo reflexionaba y es como cuando un hijo tuyo vive en tu casa, ¿no? Que es como Adán y Eva vivían con el Señor y Él les daba todo, ¿no? O sea, disfrutaban de la gracia de Dios, de lo que Él les daba, de su bondad, de la abundancia, ¿no? De Él. Cuando tu hijo te dice: yo ya no voy a vivir en mi casa, yo me voy, ¿sí? Porque ya no quiero, como les pasó a ellos, ya no voy a vivir bajo tus reglas, ¿no? No me pareció que no me dejaras comer de ese árbol, ¿no? Y no, bye, ¿no? Desobedecieron y se fueron. Y tu hijo igual, ¿no? A lo mejor llega una edad en la que dice: yo ya no puedo seguir, ¿no? Que tú me digas a qué hora, ya estoy muy grande, ¿no? Y entonces se sale de esa gracia, ¿no? Adán y Eva se salieron de la gracia que tenían ahí, de esa bondad directa, ¿no? Aunque sobreabundó la gracia y lo siguió cuidando el Señor, ¿no? Y así pasa con nosotros, ¿no? Los que ya tienen hijos grandes o nietos incluso, ¿no? No sé,
pues cuando vienen a ti, pues de todos modos, ¿no? Ni modo que no los ayudes, ¿no? Buscas de alguna manera, pero ya no puedes seguir haciendo lo mismo que hacías, porque le harías mal. Imagínate, no, sí, vete a vivir ahora, ya te casaste, ya o vives solo, y yo te sigo dando, órale, ven, ¿no? No, pues entonces imagínate, sería gracia, y prácticamente es lo que hace el Señor, ¿eh? Nos sigue sustentando, pero ya no de la manera en la que lo hacía. Por eso, porque te sales, ¿no? De la gracia de Dios, te sales de la gracia. Entonces, yo creo que estar en gracia, lo que reflexionaba es, primeramente, aceptar la gracia, aceptar el regalo. Para estar en gracia con Él es aceptarlo, porque si lo rechazas a Él, no estás en gracia con Él. ¿Están de acuerdo? El que ya entendió que es por gracia que Él ha dado ese regalo de salvación y no lo quiere, pues no está en gracias, ¿no? Él no está en gracia. Incluso, ¿por qué decimos gracias? ¿No? Yo reflexionaba, ¿por qué decimos gracias cuando alguien te hace un favor, ¿no? Una, pues por educación, ¿no? Me decía mi esposa, no, pues es por educación, porque ya parece una muletilla. Pero ¿qué decimos? Yo le digo, pues cuando alguien me da las gracias, por lo regular, ¿no? En WhatsApp o algo, yo digo, gracias a Dios, ¿no? O cuando me dicen, por ejemplo, ¿no? Hoy, gracias pastor por el consejo, por el mensaje, que digo, no, gracias a Dios, ¿no? Porque el que lo da, todo es Él, no soy yo. Gracias por este mensaje al que lo escribió, ¿no? Al que lo dejó escrito, ¿no? Entonces ya empezamos a entender, ¿no? Que la gracia, y decimos gracias porque entendemos que recibimos un favor, pero si tú dejas de entender eso y dejas de querer estar en gracia con Dios, por eso les daba ese ejemplo, ¿no? El hombre deja de estar en gracia. No quiere decir que no reciba la gracia ya es, el regalo ya está dado, pero deja de estar en gracia al no recibir a Cristo y al no querer obedecerlo, ¿sí? Al decir, no, gracias, ¿no? Oye, pero yo quiero que hagas esto para que recibas todo lo demás, todas las bendiciones abundantes que yo tengo para ti. Y tú dices, no, es cuando ya no estás en gracia, ¿no? Porque ya no estás agradeciendo. Estar en gracia es estar consciente constantemente de lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Y entonces sí, es porque yo leía que decían gracias, es como decir, porque ¿por qué dices gracias? A ver, te doy algo y pues no me tienes que decir gracias, porque es como estarle devolviendo gracia al que lo hizo, ¿no? No, es al momento que decimos gracias es porque se hizo patente, o sea, vimos algo que sucede y se menciona gracias, ¿no? Porque no sería como un pleonasmo. La gracia es darle algo a alguien, ¿sí? El que hizo el acto de gracia es el que te regaló. Y tú, pues, ya, si repites gracias, ¿sí? Es como, pues, es porque nada más estás exaltando lo que acaba de suceder. No porque tú le tengas que devolver el favor o porque se lo quieras devolver, sino porque estás reconociendo que hubo gracia ahí. Hubo gracia y entonces decimos gracias. Y nosotros tenemos que decir gracias a Dios. Como lo que leíamos del doctor Howard que les leí, ¿no? La persona que decía, da gracias por los alimentos, y que le dijo, pues yo no entiendo para qué das gracias y tantas ceremonias y yo los compré. Esa persona, ¿están de acuerdo? Que no ha reconocido el favor de Dios, la gracia de Dios, sino que cree que Él lo hizo. Y amado, debemos de tener también mucho cuidado con eso, porque algunas veces, ¿sí? Cuando estamos pidiendo el favor de Dios, estamos pidiendo de esa gracia, estamos así, ¿no? Reconociéndolo, y cuando ya vemos, gracias Dios, gracias, ¿no? Es fácil reconocer que nos respondió, que nos ayudó, pero después se nos puede llegar a olvidar, ¿no? Ya pasó
y vuelves a seguir y empiezas otra vez a pensar que eres tú el que está logrando. Eres tú el que tiene mérito en tu trabajo, el que ¿no? Ya te sanó y sigues otra vez comiendo mal, haciendo mal las cosas, ¿no? Se nos olvida. Y estar en gracia es estar siempre recordando que lo que recibimos viene de Él. Si Él te salvó, si Él te dio ese favor inmerecido, si fue por gracia, ¿sí? Recuérdalo todo el tiempo. Todo el tiempo da gracias, en todo darle gracias a Él, ¿sí? En todo darle gracias. Por eso nos dicen todo, porque esa gracia no se acaba. Esa gracia está ahí. Pero una vez que la recibes, si has recibido la gracia del Señor, entonces tienes que vivir en gracia, agradecido. Vive agradecido, vive en gracia. Debes estar en gracia. Porque cuando dejas de entender esto, cuando dejas de reconocerlo, equivale a lo mismo que sucedió con Adán y Eva, ¿no? Desobedeces y pierdes esa gracia. Sí. Mantengámonos en gracia, es lo mejor. Perder la gracia, perder los beneficios del Padre es muy grande, es algo terrible, ¿no? Caer en manos del Dios vivo. El que pecare, dice Hebreos 6, deliberadamente, ¿no? Es como si pisoteara la sangre de Cristo, habiendo recibido, ya habiendo tenido el conocimiento de la verdad. Si tú ya has recibido a Cristo, si tú ya has escuchado de Cristo, pero sigues viviendo como en tu vieja manera de vivir, si sigues pecando, si sigues, por eso decía, ¿qué diferencia hay, no? Si sigues haciendo las cosas que hacen los demás, entonces debes de reflexionar y tener cuidado, porque no estás en gracia, no estás en gracia con Dios. Porque el que está en gracia en todo momento se acuerda y dice: no, yo quiero seguir al Señor, yo quiero obedecerlo, yo me voy a apartar, yo voy a alejarme del pecado y ya voy a dejar de hacer las cosas que hacía, porque ya entendí quién me dio vida, quién aplicó su gracia sobre mí. ¿Estamos? ¿Sí están de acuerdo? No sé si fui claro, es que la verdad no lo tenía preparado, lo de estar en gracia, sino que lo reflexioné en la mañana y le pregunté al Señor, le dije: ¿lo ponemos? Y creo que sí, amado. No es lo mismo. La gracia de Dios ya es el don, el regalo inmerecido que ya está ahí. Ya nada lo cambia, nada lo quita, porque es un don de Dios. Por gracia sois salvos, y no de vosotros. Es don de Dios, ¿ok? Por medio de la fe. Pero estar en gracia, yo te diría, si es algo que produce precisamente la misma gracia de Dios. No la puede tener cualquiera. El hombre natural, el que no ha sido renovado, ni te lo va a entender, ¿sí? Como esa persona que decía: no, pues ¿para qué dan gracias, no? Si yo compré los alimentos. Pues es que no entiendes. ¿Quién te los dio? ¿Quién hizo que hubiera cosechas? ¿Quién te dio trabajo? Pues Dios. ¿No? ¿Cómo reflexionó ese día? ¿Recuerdan? Que dijo: ay, pues sí es cierto, nunca lo había visto. Si este año no hubiera cosecha, ¿sabes cuántos morirían antes de que volviera a haber cosecha el próximo año? En un año se mueren todos. Y si 2 años se repitiera, adiós, ¿no? ¿Recuerdan? Que dijo: no lo había visto de esa manera. Tú colaboraste con Dios, le dijo, ¿no? El doctor Howard. Tú colaboraste con Dios, pero el que hizo crecer la semilla del trigo, el que hizo que creciera el animalito que nos comimos, fue Dios. Amén. Entonces tenemos que tener bien claro eso, amados.
el Señor va a producir con su gracia cuando la has entendido, cuando has entendido que Él murió por ti y que te dio vida. Entonces vas a vivir agradecido, dándole a Él la honra, en gracia, estando en gracia, diciendo: no quiero ofenderte, Señor, porque tú moriste por mí. Lo menos que puedo hacer es estar en gracia, agradecerte por el favor inmerecido. Yo no lo merecía. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque me salvaste, porque iba a un destino de muerte eterna. Y aun cuando hemos visto aquí también esas maravillas de Él, cuando nos ha sanado, cuando nos ha sacado de problemas, también ahí es por gracia, es gracia de Él, ya aquí visible así también en los actos del día a día. Y ahí tenemos que estar agradecidos, en gracia. No perdamos la gracia. El mundo, yo te diría, está en un periodo de gracia. ¿Están de acuerdo? ¿Han oído en los bienes raíces, cuando rentas y te dicen: te voy a dar un tiempo de gracia? Hay un tiempo de gracia que se da, es decir, no me pagues renta 1 o 2 meses, ¿no? Para que arregles, por ejemplo. En los locales comerciales se da más. Oye, pues como se entregan así pelones casi en obra gris para que los arregles, te dice: pues te doy un tiempo de gracia, 1 o 2 meses, ¿no? Ese tiempo de gracia está transcurriendo, amado. El Señor está dando un tiempo de gracia, un tiempo en el cual Él está sosteniendo su mano. Lo que les decía de Lamentaciones, ¿no? No hemos sido consumidos por su misericordia, ¿no? ¿Verdad? Por su misericordia no hemos sido nosotros consumidos, porque si Él hoy decidiera: se acaba ese tiempo de gracia y ahora viene el tiempo de juicio, ¿qué pasa ahí? El tiempo de gracia, amado, lo tenemos que aprovechar. Es el tiempo que el Señor está extendiendo la gracia, está extendiéndola para que, como decía Pedro, todos procedamos al arrepentimiento. Lo menos que puedes hacer cuando te dan ese tiempo de gracia es aprovecharlo, ¿no? Uy, ahorita no pago renta, déjame apurarme. ¿Qué pasaba con el negocio de su mesa, ¿no? Que rentamos y que veíamos, les dieron 2 meses de gracia. Y me decía Miguel, pasaba y decía: oye, papá, no han hecho nada. Pasaron sus meses de gracia y el lugar se veía como si, igual. Pues no es lo que dijimos: bueno, pues hay que tener mucha lana, ¿no? Porque pues yo aprovecharía, ¿no? Porque la renta no es barata, ahí. Dije: bueno, tienes que aprovechar ese tiempo de gracia, ¿no? Porque cuando entonces el dueño o el casero te diga: ya acabó el tiempo de gracia, ahora sí págame, ¿no? La renta. Uy, ahora sí empieza a salir, ¿no? Y ahora ya empieza a salir dinero. Así va a ser ese día, amado. El Señor va a decir: se acabó el tiempo de gracia, vamos a hacer cuentas. Ven. Y a lo mejor algunos dicen: ay, mira, no me ha cobrado la renta. Híjole, y te agarras otro mes de gracia, ¿no? Pero ¿qué crees? Pues a lo mejor porque ha tenido gracia todavía el dueño, ¿no? Y dice: híjole, pues a lo mejor no ha podido, ¿no? Pero va a llegar un punto en el que te digan: no, ya vamos a hacer cuentas, ya corrieron, no eran 2, ya corrieron otros 2, me debes, ¿no? Híjole, y ya se te juntaron. El día que el Señor diga: se acabó el tiempo de gracia, Él va a juzgar. Pero ahí ya sabemos, ¿no? Ahí no va a haber de: espérame, no, dame chancecito, es que andaba ahí ocupado, andaba haciendo otras cosas y no pude arreglar las cosas y no pude ir a tu hijo, no pude obedecerte, no pude recibir tu salvación, porque andaba en el trajín del mundo. Tú me viste que andaba todo ocupado y atareado. Ya sé. El Señor te va a decir: sí, ya sé. No vengo a que me expliques. No vengo a que me des explicaciones. Yo te vi, yo lo sé todo. Aquí lo hemos dicho, ¿no? En este juicio, en el juicio del Señor, en el juicio del gran trono blanco,
Cuando se abran los libros, no es para que presentemos pruebas, No es como aquí, que te mandan a un juicio y puedes ir con tu abogado y presenten las pruebas y yo, no, a ver, defiéndeme. En ese es para dictaminar a dónde vas. No, pero déjame decirte, mira, es que yo de veras que sí quería, estaba a punto de recibirte, ya me habían compartido, pero es que le dije a esa persona, no estoy listo. ¿Les ha pasado? Cuando han compartido que alguien te dice, le dices, ¿quieres orar para recibir al Señor? No, es que no estoy, creo que no estoy listo aún. Hijo. Ay, el evangelio es de vida o muerte, lo decíamos, ¿no? Pero estás a punto de morir. Si el Señor hoy te pidiera, porque para muchos a lo mejor estamos viviendo ese tiempo de gracia, pero imagínate que aún no viene el juicio final, pero que hoy te pide tu alma, ¿no? Que hoy eres llamado. Hoy yo mismo podría salir y pasa un tráiler y me machucó, ¿no? Y se acabó tu vida. ¿Con cuánta gente no hemos estado, no? Y decíamos, oye, pero si lo vi ayer, acababa de hablar con él, y te dan la noticia de que se fue, ¿no? ¿Por qué te esperaste? Porque ya dormido, ya en la muerte primera, ya nada más nos queda dormir hasta que el Señor nos vuelva a resucitar a todos para juicio. Pero cuando resuciten los que murieron, no que digan, ay, ahora sí, ¿dónde estaba Cristo? No, ya estás formado para el juicio. Por eso este es el momento, el tiempo de salvación, ¿sí? En el que tenemos que reflexionar. Y amado, si no has estado en gracia, aunque tú ya lo recibiste, pero sigues sin vivir en gracia, sin reconocerlo, yo te diría, revisa nuevamente tu salvación. ¿Qué está pasando? Porque si seguimos viviendo en la vieja manera de vivir, en la antigua manera de vivir, si pecamos deliberadamente y no nos importa pisotear la sangre de Cristo, entonces yo dudaría que haya en verdad salvación, que hayas recibido el regalo de la gracia, porque el Espíritu Santo, y lo he dicho siempre, no es ineficaz. ¿A poco el Espíritu no te aconsejaría, no te haría sentir mal, no te haría sentir arrepentido? ¿Sí? Me refiero a quien está pecando, ¿no? Deliberadamente, ¿sí? O sea, a quien ya sabe, dice que tiene conocimiento de la verdad y lo sigue haciendo. Si lo sigues haciendo es porque entonces no has entendido la gracia. Te predicaron otro evangelio, no el de la gracia. No fuiste realmente, no te arrepentiste y dijiste, es cierto, yo merecía morir, pero Cristo murió por mí y lo hice mi Salvador y Señor, al Señor que voy a obedecer, porque por amor Él me salvó y ahora por amor yo lo voy a seguir y voy a estar en gracia, agradecido con aquel que pagó por mí. Yo era esclavo y Él me dio libertad. Él pagó lo que tenía que pagarse por mi libertad. Sangre bendita, su sangre pura la pagó. ¿A qué precio pagó? Por eso tendríamos que, el que entendió eso, tendría que vivir en gracia. Vivir a sus pies, vivir para agradarle, vivir para obedecerle. Si no ha sucedido eso en tu vida, hazlo ya, porque el tiempo viene pronto. Ese periodo de gracia en cualquier momento se acaba. Ese periodo de gracia no está como en los contratos que hablábamos, Tienes un mes o tienes 2 meses. No, ese periodo de gracia puede ser mañana, puede ser ahorita mismo, lo sabemos. El Señor dejó ese día oculto, ¿no? ¿Quién lo sabe? Solamente lo sabe el Señor, ¿no? Ni Jesús no se los dijo, ¿no? Les dijo, no, ese día solamente lo sabe el Padre. Y si es mañana, y yo les puedo decir que quizá nosotros somos la generación del arrebatamiento, Es muy probable por todo lo que estamos viendo que está pasando en Israel. Ya lo hemos dicho, ¿no? Están a punto, ya tienen el control de Jerusalén. Era lo único que faltaba para construir
el templo de Salomón. Cumpliéndose eso, ya está muy cerquita el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Maranata. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Entonces, ese periodo de gracia puede estarse terminando, amados. Ese tiempo de gracia puede ser ya. Arrepintámonos, corrijamos, enderecemos el camino. ¿Sí? Y hagámoslo. Vamos a orar, si les parece. Vamos a hacer una oración para terminar, en la cual le vamos a pedir eso al Señor. Le vamos a decir: Padre Celestial, amado Dios, Dios de toda gracia, queremos pedirte hoy, Señor, perdón, porque quizá hemos vivido, Señor, sin hacerte caso, sin voltearte a ver, sin escuchar tu consejo hermoso, Señor, porque quizá no habíamos entendido qué era la gracia, que nosotros ya estábamos muertos por esos pecados, esas transgresiones, esas ofensas que hacíamos diariamente a ti, Señor. Todo eso que he hecho, Señor, e incluso aquello que quizá hoy ni siquiera sabía que te ofendía. Hoy quiero, Señor, pedirte perdón por eso, Padre. Por cómo viví, por cómo estoy viviendo, Señor. Perdón, perdón, Jesucristo. Perdón si ya te conocía y aún así he seguido pisoteando el sacrificio que tú hiciste, pisoteando tu sangre derramada, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Y te vuelvo a decir y a reconocer como mi único y suficiente Salvador. Hoy entiendo tu gracia, Señor. Hoy entiendo que tú no tenías que morir por mí, porque tú no pecaste, porque tú no cometiste ningún delito, porque tú te mantuviste obediente hasta el final, hasta la muerte, porque fuiste tentado más de lo que yo he podido ser tentado. 40 días en el desierto por Satanás, y tú no fallaste. Tú no caíste en la tentación, te mantuviste limpio y caminaste y te siguieron tentando los hombres, los fariseos, te seguían queriendo hacer caer y nunca caíste. Fuiste perfecto tú no merecías la cruz y aún así la tomaste. Me quitaste a mí de esa cruz y te pusiste tú. El latigazo que me iban a dar, pusiste tu espalda. Señor mío, la barba que a mí me iban a arrancar, tú pusiste tu mejilla, Señor. El golpe lo recibiste tú. Las piedras que venían hacia mí, pusiste tu cara. Cuando te escupían, Señor, tú pusiste tu rostro y no permitiste que me cayera a mí, Señor. Y cuando iban a traspasar mi cuerpo, pusiste tú tu costado, Señor. Y dijiste: aquí. Y derramaste la sangre que yo tenía que haber derramado. Y dijiste: no derrames una sola gota. No derrames una gota, Marco. No derrames una gota, David. No derrames una gota, Miguel, Fris. No derrames una gota, Gaby, Leti. No derrames tu sangre. Déjame ser yo quien la derrame. No seas tú, Max. Seré yo, no des tu vida. Yo la voy a dar por ti. Yo la voy a dar por ti. Ahora sé libre. Eso dijo el Señor. Eso te dice hoy el Señor. Solamente acepta su regalo. Ten. Ya di mi vida. Ya vi mi vida por ti. Ten. Ya te doy salvación. Abre tus manos. Abre tu corazón y recibe mi salvación en este momento. Tenla, es para ti. Porque quiero que regreses a vivir nuevamente conmigo. Que regreses al Padre. Y quiero guiarte en cada día de tu vida. Quiero que ahora empieces a disfrutar de los beneficios de ser un hijo de Dios, un redimido, un perdonado, y ayudarte a que no vuelvas a pecar, a que no vuelvas a caer en ese mismo error, a que no vuelvas a ofender al Padre y pierdas exactamente eso, la gracia, para que dejes de no estar en gracia y te pongas en gracia conmigo. Dile: Señor, sí, Señor, sí, lo acepto.
abro mi corazón y te recibo a ti, Padre, porque sé lo que hiciste, porque entiendo la gracia, entiendo que tú pagaste por mí y te acepto como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Y estoy dispuesto, Señor, a que vivas en mi corazón. Dispongo mi corazón para que entres y no salgas más. Y sí, voy a aceptar tu consejo. Y sí, voy a escucharte de hoy en adelante. De hoy en adelante te escucharé, te obedeceré, Señor, y estaré en gracia contigo. Te pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, el Salvador, el que limpió, el que por gracia nos salvó. Amén y amén.